Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Deja. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 29 del mes quinto, o sea 29 de mayo del 2024, el día 36 de la cuenta del Sefirot Omer, cuando aquellos que miran la escritura de una manera más profunda, que la escudriñan, entienden que son códigos y que cada vez que corregimos esos códigos es como cuando en estos tiempos actuales tiene una falla el vehículo y entonces no se lleva básicamente a una persona que revise los componentes, sino que se coloca en un programa y se reinstala, se reinicia y vuelve a quedar en la perfección. De la misma manera vamos entendiendo que hay códigos que nos permiten ser de la manera que fuimos creados. El estado de ser es importante cada día, cada mañana, y por eso seleccionamos un tema especial que tiene que ver con el estudio ordenado de las Escrituras, que se conoce desde Esdras y Nehemías, de los profetas de la antigüedad, como porciones semanales o parashot. Bueno, estamos en esa porción, la última del libro de Levíticos Vayikra, ya culminando este libro, y se conoce como En mis leyes, Mishpatim, Bejukotaim, en mis leyes. Esto es la porción que nos corresponde para aquellos que están estudiando de una manera ordenada las Escrituras y que quieren reprogramar sus vidas, y que de pronto están experimentando, viviendo momentos quizás traumáticos o difíciles o momentos de caos. Pues todo esto es un llamado, todo esto es como una manera de vivir y experimentar las Escrituras, porque todo es para bien. Entonces hoy hemos seleccionado ese tema, las leyes del todo, donde está todo, donde podemos codificar todo y donde no hay problema que no tenga solución, y donde no hay enfermedad que no tenga cura, y donde no hay dificultad que no venga a ser solucionada. Es el mundo de lo imposible, el mundo del reino de los cielos, el mundo de nuestro Creador. Bueno, para acceder a ese mundo hay un camino, ese camino son leyes, ese es el camino de la luz, el camino en el cual hemos estado escudriñando y hoy queremos practicar, y por eso pues en cada mañana tenemos la responsabilidad de poner en práctica ese camino y de transitarlo, y por eso le damos gracias al Todopoderoso, porque en la noche le enseñó a nuestra conciencia. Estamos agradecidos por todo lo que Él ha programado para nuestras vidas, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Ubicar esos pensamientos en las alegorías de las Escrituras es subir al monte. Eso se llama en el hebreo misbot, o mandamiento, mal traducido como mandamiento, porque misbot son caminos de elevación. Cada vez que los guardamos nos elevamos, y cada vez que los infringimos pues descendemos. Entonces no se trata de una camisa de fuerza ni un premio o un castigo, sino una corrección para que funcione de la manera correcta. Entonces hoy hemos seleccionado precisamente ese tema el miércoles, día 29 del mes quinto, día 36 de la cuenta del Sefirot Omer. Entonces pues son las leyes del todo, y todo funciona bajo principios, todo funciona bajo leyes. Entonces cuando algo no está funcionando de la manera correcta, cuando el árbol de manzano está dando otro fruto, cuando pensamos que somos salud, que somos armonía, que somos prosperidad, pero hay enfermedad, tristeza y escasez, pues es porque es tiempo de reprogramar, y para eso vamos al sistema operativo, para hacer un reseteo de nuestra mente y también de nuestras emociones, y poder generar una energía limpia y pura que nos permita vivir una vida en gozo, en alegría, en felicidad, como nos pasa a diario. Bueno, la vida sigue, sí, claro, la vida sigue, pero el problema es en qué condiciones, cuál es la calidad de vida que tienes, para qué vivir una vida en tormentos, en aflicción, en escasez, en enfermedad. Pues no tiene sentido una vida tormentosa, una vida de esclavitud. Pues se trata de gozarnos en este mundo con todos los recursos que tenemos, precisamente conociendo las leyes del juego, del estado de ser que obtenemos en este mundo de valle de sombra y de muerte, para que este mundo se parezca al mundo de la eternidad, al mundo de la felicidad, al mundo de paz, o sea, al mundo de Shalom. Y por eso pues cada mañana tenemos ese compromiso de los principios establecidos como leyes. Entonces si todo funciona bajo principios, bajo leyes,
pues aparece una expresión por allá que la religión, tanto como el texto que estamos estudiando esta semana, usan los religiosos para condenar, para señalar y enviar a las personas que están en el error, en lugar de corregirlas y enseñarles el amor del Todopoderoso, pues lo mandan para un lugar de tormento, lo mandan para como que si no sirviera más, y si todo lo puedo en el Mesías, que Él me fortalece. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estas personas que están en ese estado de ser, de pobreza, de enfermedad, de colapso o de caos, si no conocemos las leyes o si las desechamos? Entonces, como dice la mala interpretación de las Escrituras, ya no estamos bajo el yugo de la ley, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, porque ni se conoce qué tipo de leyes, ni mucho menos a qué se refiere la gracia. Pareciera que fuera un perdón inmerecido, pero lejos de ser eso, pues la palabra gen en hebreo es un código que nos permite entendernos, y por eso cada mañana le damos gracias al Todopoderoso, porque en la noche le habló a nuestra conciencia. Si se abren las puertas de los cielos y viene la revelación en visión, en sueños, pues necesitamos programar nuestros sueños y programarlos conforme al programa del Todopoderoso, que es todopoderoso, que está por encima de todo poder. Y entonces allí viene pues el poder de los poderosos de la tierra a ser tomado como vano, porque hay un poder superior que no opera con cantidad de propiedades, ni expropiando, ni quitando, ni robando, opera con justicia. Y por eso la palabra justo pues quiere decir rico. En hebreo sadik quiere decir rico, y por eso eso es lo que el Todopoderoso nos quiere impregnar a nuestra mente y nuestro corazón, en las leyes de la justicia, y que se entiendan y que se apliquen, y no que esto se señale y se condene, porque simplemente se malinterpretó un código de la ley, y entonces esto se convirtió en yugo y en condenación y juicio. Pero esas leyes son las leyes de la libertad. Cuando aplicamos esos principios, logramos realmente nuestra libertad. Gracias te damos, Padre, porque en la noche le hablaste a nuestra conciencia, porque nos instruiste y nos revelaste cómo funciona tu santa y bendita palabra. Te damos gracias porque hoy tenemos el estado de ser de riqueza en nuestro interior y también en nuestro exterior, y que esa riqueza del Todopoderoso se manifiesta ahora en mi vida y en mi mundo, porque tenemos una manera de pensar conforme al dueño de todo el universo, y ese pensamiento es lo que permite que se materialicen todas las cosas y que tengamos en abundancia y sobreabundancia todo lo que deseamos. Por eso pues hay una batalla con nosotros mismos, porque siempre aparece un pensamiento negativo que es como adulterar las leyes del Creador. Entonces entra nuestra mente en adulterio y en prostitución, sin darnos cuenta que nos está condenando a una mujer o a alguien que de pronto cometió ese error, sino que nosotros mismos estamos experimentando cómo nuestra mente tiene varias facetas. A veces parece una tierra, una finca, una hacienda, un Edén, un huerto, que se siembran semillas y que da fruto, y a veces parece que nuestra mente fuera la mujer que a veces se enamora del que no se debe enamorar, que a veces deja que entre a la mente una idea contraria, entonces cae en adulterio porque adultera la idea original. Y si no sabemos cuál es la idea del Creador, pues mucho menos vamos a aprender a serle fiel. Por eso en alguna ocasión, cuando el pueblo de Israel, que son las alegorías de esas almas elevadas, pues cometieron diferentes errores, entonces dijo: pónganse en la punta de sus mantos, de sus vestidos, unas borlas, unos sicción, para que cuando los veáis te acordéis de mis mandamientos y no te prostituyáis. Entonces allí nos damos cuenta que las leyes del Todopoderoso son una manera de preservar la prostitución, el adulterio, que nos lleva a la ruina y a adulterar las ideas y principios establecidos para que el universo funcione de la manera correcta. Entonces allí ya no se vuelve yugo, y allí ya no se vuelve religión, allí se vuelve información, y entonces nos interesa escudriñar ese tipo de leyes para alcanzar ese estado de ser. Ahora, viene a ser como la respuesta a la escasez, viene a ser como la respuesta a la enfermedad y a la tristeza, a la soledad. Pues tengo un estado de ser donde aseguro y digo y confirmo y afirmo que yo soy, ese es mi estado de ser, no acepta ninguna apariencia de escasez, porque mi mundo lo contiene todo.
porque estoy en el mundo del todo, porque tengo las leyes del todo. Y cuando tenemos esas leyes del todo, todo lo tenemos y todo lo podemos. Entonces, si mi mundo lo contiene todo, yo soy la abundancia de todo, y entonces cuando tenemos ese estado de ser, solamente le damos gracias al Padre que siempre nos escucha. Le damos gracias, Padre, porque el día de hoy todo está cubierto. Entonces, con ese estado de ser, con esa conciencia, empezamos a declararlo, a sentirlo, a pensarlo, hasta que se manifieste. Y luego que veamos que esto es verdad, se siente en el inconsciente que esto es consciente y que es una realidad, pues simplemente disfrutamos cada día como si fuera el último día, porque cada día trae su propio afán. Ahora cada día se convirtió en alegría, en gozo, en la buena nueva de salvación. Bueno, pues precisamente se habla del Evangelio sin saber qué es el Evangelio. Entonces, pues bueno, en esta mañana pues estamos estudiando, practicando y poniendo por obra las leyes del todo. Porque ya no es, dice en el libro de Vallincrao, Levíticos, en capítulo 26, el verso 3, que es donde se inicia esta porción semanal que se conoce como Bejucotain, o en mis leyes. Entonces, si anduvieres en mis decretos, si anduvieres en mis decretos no es una imposición, ese si anduviere en mis decretos es una proposición. Por eso hay unos panes de la preposición. Entonces, si anduvieres en mis decretos y guardares esto allí donde aparece la palabra Bejucotain, y mi Torah, mi instrucción, y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo dará su fruto. Allí es cuando en ese estado de ser todos somos agricultores. Y entonces la persona de mente angosta, de mente corta, dice, pues que yo no tengo nada que ver con la agricultura, pues, porque no entiende que es un ejemplo que va a establecer principios que funcionan para todo, para toda economía. Si tu finca es un banco, si tu finca es una empresa, si tu finca es un empleo, si tu finca es la pensión, si tu finca es un estado de ser que hoy estás experimentando, pues llevas esos mismos principios de un agricultor que no pierde cosecha, y que prepara la tierra y que siembra la mejor semilla para que produzca la mejor cosecha. Bueno, esto es la mente, los pensamientos y precisamente las consecuencias de esos pensamientos. Y por eso es cuando se siembran semillas de amargura o pensamientos negativos, pues se va a cosechar ajenjo, se va a cosechar la amargura, la tristeza, el desánimo. Entonces todas estas cosas nos permiten entender que no son leyes, que son principios, y que esos principios se aplican a toda nuestra realidad en este mundo. Si queremos crear nuestra propia realidad, pues ahí hay secretos, misterios, principios para poder ejecutarlos con certeza y con firmeza para vivir un mundo real, no un mundo que otro nos creó y que nosotros lo creímos, de pobreza, de miseria, de escasez, y ahora dice no puedo, no tengo, no hay. Entonces siembra palabras de futuros inciertos y de futuros incoherentes a las promesas del poder, de la alegría y de la felicidad que nos hace el Todopoderoso. Entonces pareciera que fuera un creador que castiga, un ser que es celoso, pero todas son alegorías para que nosotros aprendamos a aplicar los principios y podamos experimentar tanto lo uno como lo otro. Entonces delante nuestro cada día pone la bendición o la maldición, la vida o la muerte, la salud o la enfermedad. Entonces si yo selecciono mal, pues voy a obtener lo que seleccioné. Entonces por eso pues necesitamos seleccionar lo correcto. Dice, elige pues la vida para que vida. Y la palabra, las leyes del Todopoderoso son vida. Eso es el camino de la vida, un camino con luz, un camino de felicidad y de riqueza, un camino que hay que transitar. Por eso cuando en los evangelios aparece la expresión de Yeshua, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la verdad, pues hay que conocer esa verdad. La verdad está actuando bajo principios, bajo leyes. Y entonces, pues ahora viene la paradoja, que la religión tradicional, para atemorizar, para llevar no el evangelio de salvación ni el evangelio de la buena nueva, sino el evangelio de terror, cuando hay noticias caóticas, y es lo primero que transportan y llevan, lo negativo, que los robos, los colapsos, las peleas y todo esto crea un mundo de confusión y de mezcla. Eso es lo que se conoce como Tabel. Ese es el sistema de este mundo que el Todopoderoso lo llama el sistema de la bestia, el sistema del animal.
Cuando se tiene una mente animal, un carácter animal, cuando no se ha domado el animal que está dentro de nosotros, pues tomamos o malinterpretamos y aparecen estas expresiones que caracterizan muchísimo a los religiosos. No, es que ustedes andan en el yugo de la ley. Bueno, y tomaron esos textos cuando el apóstol Pablo le envía la carta a los romanos, por allá en el capítulo 6, del verso 15, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, note, en ninguna manera, porque ni tiene claro la palabra ley que se usa en ese texto, ni mucho menos la palabra gracia, porque ahí hay un problema con las palabras, porque las palabras son luz, las palabras son caminos, las palabras son vida, pero también puede ser un camino de muerte y también puede ser un camino de oscuridad, cuando no se entiende lo que se dice. Es muy importante entender y escuchar bien las etimologías de las palabras, y en este caso, como el original está en hebreo, pues es muy importante escudriñar por lo menos la raíz hebrea para que nosotros entendamos desde esa manera de ver las cosas, cuál era la idea original, porque aparecen esos principios para vislumbrar una idea en la mente. 3 principios para lograr vislumbrar la idea en la mente, que es precisamente cada palabra se basa pues en lo imaginario, en lo real y en lo simbólico. Las palabras son símbolos, pero también son caminos. Entonces, cuando yo no entiendo el símbolo, entonces actúo deliberadamente y tomo por otro camino. Por eso dicen muchos caminos, todos los caminos, porque todas las palabras bien dichas pues van a transitar el camino, van a alumbrar el camino de la verdad. Y las palabras mal dichas pues van a alumbrar el camino de la mentira. Y eso es lo que siempre está al frente nuestro, la verdad o la mentira, la vida o la muerte, la sanidad o la enfermedad. Entonces, si las palabras son símbolos, me interesa escuchar y mirar qué palabras estoy emitiendo, qué palabras estoy diciendo, porque esos símbolos me llevan a un imaginario y ese imaginario me llevan a una realidad. Entonces, cuando el simbolismo está mal aplicado, me imagino mal y mi verdad va a ser errada y equivocada. Entonces viene allí que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. En ninguna manera. Entonces la palabra ley es instrucción, no yugo ni nada de lo que dice la religión. La palabra ley es Torah y la palabra gracia es gen, que es un código de sabiduría que estaba oculta. ¿Oculta a qué? Podríamos decir, pues oculta a nuestros ojos. O sea, todo el manto de las cosas que podemos tocar, oler, que podemos percibir con los 5 sentidos, oculta algo. Eso es el velo que necesitamos correr para mirar el mundo real, el mundo de la eternidad, el mundo donde se aplican esas leyes para traer desde ese mundo perfeccionado y reprogramado todas las cosas para bien y a traerlo a este mundo para que se ejecute el milagro, para que ejecute la sanidad o la restauración de cada área que quizás está dañada porque se infringieron esos principios. Entonces no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Note, obediencia para justicia o pecado para muerte. Entonces es el mismo principio y aquí aparece pues el pensamiento o el monte del Creador, que es un estado de ser, y ese estado de ser es como una obra terminada. Eso se conoce en hebreo como Shabbat y fue traducido como el sábado. Entonces no se trata de descansar un día, se trata de hacer ese recorrido interno para ver si todo está corregido y ya terminé esa corrección para entrar en el reposo. Entonces es muy diferente guardar el Shabbat que entrar en el reposo, porque entrar en el reposo requiere un trabajo intenso y duro dentro de nosotros. Y guardar el Shabbat simplemente dejar de trabajar. Entonces vamos más allá de parar en las obras en lo físico y empezamos a trabajar muy fuerte en nuestro ser interior para lograr esa preparación, esa reparación y entrar en el reposo. Y es por eso que pues viene la religión en otro sentido y te impone guardar un día, el mejor día de mercado, qué sé yo, y la persona colapsa. Pero cuando entiende que estos son principios y que primero debo de entrar en ese reposo dentro de mí, luego tomar una decisión, pues esa decisión va a ser firme porque sé que es donde está la prosperidad, la bendición y la provisión de los otros 6 días de labor. Entonces,
en el estado de ser de la obra terminada o de Shabbat, pues es una obra reparada. Cuando ya se terminó, trabajo no es trabajar duro, trabajo es terminar la obra. Y entonces allí se concluye el trabajo y entra en el reposo. Entonces no ser como la esposa de Lot, que mira para atrás. Mirar para atrás es mirar lo que nos gusta, lo que nos agrada, lo que hemos aprendido en nuestras culturas, y se convierte en estatua de sal. La sal es lo que preserva, y si preservamos las vanas maneras de vivir y no trascendemos a la vida de la eternidad, a la obediencia de las Escrituras, pues nos vamos a convertir como la esposa de Lot, que es una estatua de sal. Y entonces, porque miró hacia atrás y dice, no, la señora es la que tiene la culpa. No, estas son alegorías del Lot que va dentro de cada uno de nosotros. Recuerde que Lot, en la etimología y en el simbolismo de las palabras hebreas, quiere decir velo. Si no corremos ese velo, vamos a elegir a Sodoma y Gomorra pensando que es el Edén. Y es lo que nos sucede a diario, las malas elecciones por las malas informaciones, porque no conocemos el simbolismo de las palabras, y al desconocer el verbo, al desconocer la palabra, pues desconocemos la luz y el camino, desconocemos al Mesías. Entonces se cree, pero no se conoce, y entonces se siguen cometiendo errores quizás peores, y entonces, pues si no corremos el velo y vemos la sustancia que está escondida detrás de las cosas creadas, entonces nunca veremos al Creador. Entonces para eso hay que mirar lo que piensas, hay que mirar lo que dices, hay que mirar al que nos ve. Y por eso cuando el Todopoderoso terminó la obra, o cuando hacía una cosa y dijo, y vio que era bueno, tengo que certificar si, de acuerdo al pensamiento del Creador, lo que estoy pensando, lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo dentro de mí es bueno o no es bueno. Porque es lo que se va a materializar. Entonces diseño lo que voy a materializar cuando hago una evaluación de lo que pienso. Lot, que significa velo, que bueno, entonces nos muestra ahí ese reflejo, porque la esposa siempre es el espejo, y entonces cuando nos quedamos en el pasado, en lo negativo, en el trauma, y contando una y otra vez el accidente, contando una y otra vez que no pudo pagar la factura, que no le llegó el sueldo, contando quizás eso del pasado, y lo trae al presente diseñando el mismo estado de ser del pasado en el presente. Y entonces ahí se eterniza la pobreza, la miseria, la escasez, y nunca llega pues el pago, y de por allá, por la misma misericordia del Eterno, es que llega cuando le venían gana al sistema de la bestia, al sistema de este mundo. Entonces, si queremos cambiar esa manera de ser, hay que cambiar la manera de pensar y la manera de hablar. Entonces, bueno, pues si no hay si seguimos con el sistema viejo y no implantamos el nuevo, pues no hay cambio, porque hay un lugar donde se emanan todas las cosas, y ese emanador es el Padre, y el Padre es mayor que el Hijo. Entonces, si no entendemos todas estas alegorías, ahora vamos al profeta Jeremías, cuando dice en el capítulo 16, que vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vuestros caminaron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. O sea que el corazón tiene un sistema de guardar. Corazón en hebreo quiere decir bajo de la mente, y eso es lo que se llama el subconsciente. Cuando en el subconsciente está guardado programas como por ejemplo no hay, no se puede, no alcanza, entonces eso genera una imagen que convierte en una imaginación, y entonces ese corazón, conforme el corazón del malvado, no es conforme el corazón del Eterno, porque en el subconsciente hay programas guardados que se convierten en símbolos y palabras maldichas, y entonces no hay manera de cambiar si no tenemos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y es por eso que el Todopoderoso hace ese trabajo en nuestro ser, y por eso si no vemos, si no separamos, si no actuamos, mirar lo que se piensa es ver al que me ve. Y por eso hay que revisar los pensamientos, y por eso dice la palabra, bendito el hombre al que el Señor corrige. Es que no es un ser con un palo, con una correa dándonos látigos, sino con su palabra mostrándonos cómo cometemos el error y cómo corregirlo. Entonces, bueno, ahora, cuando se corrige, aparece como si fuera, ya no un cultivo, ya no una finca, ahora es un pescador, ahora es una persona que aplica los mismos principios, pero para una pesca, esa pesca milagrosa, que a veces también utilizan pues los que están descompensados, y entonces hacen una pesca milagrosa para secuestrar a muchos, y hay otros que, como en este día, hacemos una pesca milagrosa para
enseñarle a muchos cómo salimos de la esclavitud y cómo entramos en la libertad. 16:14 de Jeremías 16, verso 14, no obstante, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino que vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volveré a la tierra de la cual di a sus padres, y aquí que yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después, dice, enviaré muchos cazadores y los cazarán, por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. O sea, no hay manera de esconderse, porque estas leyes aplican para todo. Monte es pensamiento, y cuando uno hace una grieta, cuando uno hace, es precisamente del pensamiento del pensamiento. Entonces, como el Todopoderoso sabe lo que piensa de acuerdo a nuestras acciones, no necesita ser un mentalista, sino que uno sabe que si el árbol da guayaba es un árbol de guayaba y su semilla es de guayabas. Entonces, también cuando hay esa producción de ajenjo, de pobreza, de tristeza, ya sabemos que hay una idea, un pensamiento errado, y entonces allí es donde viene el pescador y el cazador. Cuando conoce qué tipo de carnada se le coloca a ese cazador, a ese pez que quieres atrapar, porque no todos los peces les gusta la misma carnada. Entonces, por ejemplo, un problema sexual, por ejemplo, un problema de pareja, por ejemplo, un problema en la economía, un problema en la salud, ya sabemos qué le ponemos al anzuelo, ya sabemos cómo atrapar a esa persona, no para consumir el pez, sino para en las alegorías de las Escrituras poder libertar su alma. Y que esa persona tenga realmente el libre albedrío, porque si nos enseñaron a hacer de esa manera, no tenemos elección, porque es de acuerdo a los gustos, a la cultura y a la moda en la cual nosotros pues hemos experimentado toda la vida. Ahora, esas personas que no tienen los gustos, las modas, las costumbres, las leyes del Todopoderoso, se le llaman goim, se le llaman en hebreo goim, que es la palabra gentil, y gentil quiere decir directamente idólatra. O sea, una idea contraria a la idea del Creador. Entonces, el religioso tradicional dice, no es que yo soy gentil, yo no soy judío, porque el judío está en el yugo de la ley. Ni sabe lo que está diciendo, porque no ha escudriñado, porque no conoce los símbolos, porque es ignorante conforme al tema. Pero eso es un estado de ser, tampoco es para condenarlo, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, y si tenemos conocimiento no nos podemos quedar allí en la crítica. Todo eso nos sirve para entender qué tipo de carnada le podemos poner a ese religioso, que pues, da la vida, mata por su religión y no da la vida por el cambio. Entonces, Galilea de los gentiles es una alegoría precisamente de un pueblo asentado en tinieblas, que quiere decir que no tenía las bases y los fundamentos de la verdad, que no emanaba luz. Un pueblo asentado en tinieblas ha venido a tener gran luz. Entonces, ahora, ¿cómo ese Galilea de los gentiles viene a tener gran luz? Y dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, verso 19. Ese es el fruto que produce cuando Galilea de los gentiles viene a tener gran luz, que los hace pescadores de hombres. Mateo 4, 19. Ahora el 20. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos, se habla de los discípulos, de los apóstoles. Por eso les dijo, ustedes son la luz del mundo. Pero con la misma oscuridad de la vida pasada, no podemos ser luz del mundo, porque tenemos las mismas costumbres, los mismos hábitos, las mismas modas, los mismos gustos, y entonces es porque no se han aplicado las leyes del reino, los principios establecidos para vivir en este mundo como se vive en los cielos. Porque entonces todavía los cielos siguen de bronce, porque no ha habido una circuncisión de la mente y del corazón, porque no ha habido un corte, no ha habido una espada que corte y separe el pensamiento negativo de lo positivo. Entonces, esto solamente se logra no solamente informándonos y sabiendo qué es lo que hay que hacer, sino haciéndolo. Y por eso hay un mensaje todos los días. Vamos a meditar, vamos a evaluar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos diciendo, para que luego podamos programar un día, y que no el día nos programe. Es que el día está esperando que lo programes. Ya no podemos seguir esperando que el día nos programe. Es el día el que tiene que esperar que yo lo programe. Y por eso es que en cada mañana pues tenemos estas meditaciones y estos mensajes que no son solamente motivadores, sino mensajes de instrucción. Por eso
Esos son mensajes que despiertan el alma y por eso se conoce el programa como el despertar con el Mesías. Si el Mesías es la luz y en cada mañana nosotros le ponemos luz a nuestros caminos, tenga la plena certeza y la plena seguridad que su trabajo, su empleo, su empresa, sus negocios van a ir cada día siendo mejores y cada día estableciendo abundancia y sobreabundancia, seguridad, certeza, porque es lo que estamos programando. Allí estamos nosotros colocándole todos los aminoácidos, todas las vitaminas, todas las sustancias que nuestro cuerpo necesita y también todos los recursos que tu empresa necesita, todo lo que se requiere para ser el obrero más eficiente, por más humilde que sea su trabajo, y desde allí empieza un cambio, desde allí empieza una realidad distinta, desde lo que piensas, desde lo que sientes, desde lo que dices y desde lo que haces, y lo hacemos a través de la palabra. Primero todo se hace por la palabra porque todo fue creado por la palabra. Entonces cuando la palabra está mal dicha, pues hacemos mal. Entonces viene otra vez esa frase: ¿qué tengo que hacer para tener dinero? ¿Qué tengo que hacer para tener salud? No tienes que hacer nada, tienes que primero ser. Si soy saludable, si soy sano, si soy próspero, entonces ahora hago eso que soy. Pero si quiero hacer sin ser, pues no puedo lograrlo, porque primero tengo que ser, porque el Todopoderoso se llama el yo soy. Yuhei es un yo soy, es yo soy, que es un código. Entonces tengo que conocer el nombre y no seguirlo profanando. Por eso cada mañana pues tenemos un aporte o un rayo de luz que ilumina tus caminos y que hoy precisamente nos permite entender que cada palabra es un camino, es luz, es verdad, o también es un camino de tinieblas, un camino de mentira, un camino... Porque las palabras son símbolos, y si no entiendo el símbolo, pues también mi imaginario mental se va a imaginar lo equivocado, y mi realidad va a ser conforme lo simbólico, lo imaginario, y eso real. Entonces ahora que estoy corrigiendo el símbolo, la palabra, estoy declarando palabras bien dichas, entonces mi imaginación va a ser una imaginación de la buena nueva, y entonces mi realidad va a ser que vivo en la tierra como se vive en los cielos. El Eterno te bendiga y te guarde y te permita experimentar una maravillosa mañana y un día especial, lleno de alegría, de gozo, de felicidad y de éxito. Boker Tov, buena mañana, Leitadot, nos vemos luego.